Pues nada, ha venido alguien de vosotros y dice, ¿este también lo das tú? Qué pesada soy, ¿eh? Este también lo doy yo, ¿vale? Bien, me habéis preguntado muchos por Gemma. Está en casa, con lo cual se supone que está fuera de peligro y ya iremos viendo qué más, pero por lo menos está en casa, ¿vale? Así que ya el otro día le dije, todas me han preguntado, todas y bueno, y todos me han preguntado y tal, y se lleva alegría, pero bueno, tampoco es momento de preguntarle cómo está y qué le pasa y tal, pero bueno, sabiendo que está en casa, quiere decir que está mejor, así que por lo menos fuera de peligro. Vale, bueno, pues hoy no estamos aquí para el mindfulness, pero al final haremos mindfulness porque descubriremos lo importante que es para la memoria. Lo iremos descubriendo hoy y en todos los talleres. Y bueno, son 4 sesiones que en teoría tenían que ser 4 lunes, pero el lunes que viene estaba ocupada esta sala y es miércoles, ¿vale? Que es 19. Lo tenemos todos claro, ¿no? Y nada, y vamos a empezar y esperamos que sirva para cuidarnos un poco más, cuidando tu memoria, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el test este. Y ahora os explico. Para que lo hagan también en casa, voy leyendo cada pregunta. Claro, yo no os lo puedo corregir porque yo no sé ni cuándo habéis nacido, ni vuestros padres, ni nada. Solamente ahora os explicaré qué significa este test, ¿vale? Entonces, primera pregunta, ¿qué día es hoy? Hay que poner día, mes y año. Segunda pregunta, ¿qué día de la semana es hoy? Tercera pregunta, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo se llama este lugar? Bueno, esto es privado. No, cada uno que ponga lo que crea. Claro. En el edificio, ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu número de teléfono o dirección? La número 4. No, tuya. ¿Cuál es tu número de teléfono o tu dirección? Cinco. ¿Cuántos años tienes? El que se quite se engaña a sí mismo. O sea que el 6. ¿En qué día, mes y año nació? Es decir, la fecha de nacimiento. ¿Qué? ¿En qué día, mes y año nació? O sea, claro, pues 17 de diciembre de 1961. Jueves. Bueno, si lo sabes bien, pero no hace falta, eso ya es demasiado. 7. ¿Cómo se llama el presidente del gobierno actual? Aquí no hacemos valoraciones. No es para eso. 8. ¿Quién mandaba antes de este presidente? Es decir, el presidente anterior. 9. ¿Cómo se llama o llamaba tu madre? No es la... Hombre, porque esto está hecho para hablar de usted. No es la madre del presidente. No tenemos que saber eso. Vale. Y luego, si a 20 le restamos 3, ¿cuántos quedan? Y si a esos que nos ha salido le restamos otros 3, ¿cuánto quedan? No, a ver, si a 20 le quitamos 3, ¿cuánto queda? A eso que te sale le volvemos a quitar 3.
¿Qué? A ver, esto es un cuestionario de memoria. No hay que entenderlo ni dejarlo de entender. Hay que contestar la pregunta. No hay que entenderlo ni dejarlo de entender. Ah, vale. Bueno, pero os lo estoy diciendo yo. ¿Vale? Vale, entonces, claro, yo no lo puedo corregir. Entonces, quien tenga duda de algo, cuando vaya a casa, lo corrige. Quien sepa que realmente lo tiene todo bien, pone el total de aciertos y total de errores. Bien. Esto se llama es el test de Pfeiffer y es un test para evaluar el deterioro cognitivo. ¿Vale? No, esto es para vosotros. ¿Vale? Entonces, este es el resultado. Para puntuar normal tiene que haber entre 0 y 2 errores. Deterioro cognitivo leve, que es simplemente que necesitamos prestar más y ejercitar más la memoria, serían entre 3 o 4 errores. Hasta ahí tenemos que haber llegado todos. Porque si alguien tiene entre 5 y 7 errores o más, ya es patológico, tiene que consultar al médico. ¿Por qué hago este test? Porque una de las cosas, que luego también lo volveré a decir para que cale bastante, muchas veces, cuando se nos olvida algo, siempre decimos, es que tengo demencia, ¿no? Muchas veces, o es que ya me falta, o mi madre tenía demencia y yo tengo demencia, y lo único que estamos poniendo son palabras que no son reales, ¿vale? Si todos hemos puntuado bien, quiere decir que lo que tenemos son olvidos normal y corrientes, y esos olvidos son generalmente porque no prestamos atención, y ahora luego lo veremos, ¿vale? No voy a decir si alguien ha puntuado patológico, cada uno que lo sepa, y si ha puntuado, ya os digo, 5 errores, tiene que ir al médico y consultar. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué esperamos del taller? ¿Qué esperamos? ¿Por qué habéis venido? ¿De qué creéis que vamos a hablar? Gimnasia mental. Estrategias para acordarse más de las cosas. Ejercicio para ejercitar la memoria. ¿Qué? Tipos de memoria. Alimentación buena para el cerebro. Ya faltan solo 2 cosas importantes. Venga, a ver. Dormir bien también, pero no voy a hablar de dormir bien porque entonces en vez de ser 4 o 3 semanas tendrían que ser. ¿Cómo afecta el ejercicio físico? El ejercicio físico, de eso sí que vamos a hablar toda la sesión de la semana que viene. Y espero que aprendáis conceptos nuevos muy importantes que han salido en los últimos años y que pueden ayudar. Falta uno que lo he dicho yo al principio. ¿Qué? Relaciones sociales, mindfulness, o sea, el manejo del estrés y la serenidad, ¿vale? Entonces, por ahí alguien, o sea, habéis hecho mucho hincapié en ejercicios para trabajar la memoria. Cuando yo hice el taller los años anteriores, el año pasado ya no hubo y creo que hace 2 años que no ha habido. Sí que hacíamos todo el tiempo ejercicios, pero éramos menos personas. No se puede hacer un taller práctico de ejercicios con tanta gente. Pero claro, le he dado la vuelta completamente porque yo digo, vale, hacemos ejercicios 4 días, si luego no seguimos haciéndolo, ¿de qué ha servido el taller? Entonces, más bien, este es un taller informativo y motivador para luego hacer una serie de cosas en nuestra vida, es decir, la responsabilidad de cada uno, ¿sí? Bueno, pues ahí vamos. Entonces, el resumen del taller
sería esta página, que es fundamental llevar un estilo de vida saludable. Dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, pescados y grasas saludables para obtener los nutrientes que necesita el cerebro para funcionar correctamente. Realizar ejercicio físico, porque cuando realizamos ejercicio físico se liberan una serie de sustancias que ayudan también a las funciones cognitivas. Ejercicio mental, leer, aprender, jugar, cantar, bailar, reír. Mantener una buena salud emocional, mindfulness. Un sueño reparador, gestión del estrés y limitar el uso excesivo de la tecnología. Todas estas cosas son las que tenemos que hacer para tener alguna otra más, que ahora voy a ir desgranando, para cuidar nuestra memoria. Entonces, lo que voy a hacer es explicar, luego veremos estos, vamos a hacer 4 cosas. ¿Qué técnicas de memoria hay? El ejercicio, la alimentación y el mindfulness, cada uno en una semana, ¿vale? Pero hoy voy a poner toda la batería y luego os pondré una foto en el WhatsApp de todos los factores de riesgo que afectan a la memoria. ¿Qué significa factor de riesgo? Pues que si yo corrijo ese factor de riesgo, ya no es un factor de riesgo, ¿vale? Entonces, cada uno que se vea reflejado en lo que voy diciendo, ahí tiene que poner sus estrategias, ¿sí? Lo primero, estos son los 2 más importantes. Cuidar tu audición. Necesitamos oír bien para mantener nuestro cerebro activo. O sea, vosotros daros cuenta que toda la información nos llega por los órganos de los sentidos, ¿vale? Cuidar tu visión. Lo mismo, la visión es la puerta de entrada en la mayoría de los estímulos de la vida cotidiana. Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Si yo sé esto, lo que tenemos que hacer es, claro, aquí ya va el dinerito, pero yo no soy broncano, no os puedo hacer un bizum. Así que, pero en la medida que cada uno pueda, las gafas, no importa que necesitemos gafas, pero que sí que sean con la graduación para ver bien. Si no oigo bien, para ir al otorrino, gratuito. Pero luego, si necesitamos algún audífono, pues está siempre Navidad, los hijos, si nos ayudan o lo que sea. Pero estas 2 cosas son las fundamentales y además se ha visto que directamente las personas, conforme se van haciendo más mayores y pierden audición y visión, empeora, hay más riesgo de deterioro cognitivo. O sea que estas 2 cosas las tenemos que tener súper claras. Otra que es muy importante y que ha salido, ¿no? Mantenerse socialmente activo. El aislamiento es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Entonces hay que estar conectado en la familia en la medida que se pueda, con amigos, porque eso ayuda a mantener el cerebro ágil. Aquí esto es un punto de encuentro donde se pueden elaborar amistades en todas las rutas de ejercicio, es punto de encuentro donde se pueden elaborar amistades, recuperar gente que a lo mejor muchas veces le damos más importancia, yo qué sé, al tener limpia la casa, al ver una película, al utilizar el móvil en las redes sociales y no llamar a una amiga o un amigo que hace tiempo que no sé cómo está. Pero es que eso es fundamental para todo, porque para el estado de ánimo también, pero para mantenernos que el cerebro esté bien, es fundamental que no haya aislamiento social, ¿vale? A ver, dejemos que cierre la puerta. Hay corriente y le molestará a la gente que está ahí. Dejemos que cierre la puerta y si alguien tiene calor se puede ir atrás, que está toda la ventana abierta, ¿vale? Venga. No nos enfademos. Mantenernos socialmente activos, ¿vale? Venga.
¿Qué? Hay cosas que son lógicas. Si somos muchos y están diciendo que no se puede tener las cosas cerradas por lo que somos. Oh, pero es que no está cerrado, está todo abierto. Está abierto y detrás está abierto. Vale, está todo abierto. Entonces, si hay corriente, puede ser que a alguno no le vaya bien. Ala, pues se han cerrado ahí, ahora abre allí. Pero claro, escucharme, si abrimos ahí, en el momento que haya curso ahí al lado, nos cierran. Así que... Venga, vamos ya, vamos ya. Vamos a centrarnos, que estábamos muy concentrados. Venga. Vale. Después tenemos el siguiente, importantísimo. Aprender cosas nuevas para desafiar tu mente. Es decir, todos estos conceptos de ya soy mayor, no necesito estudiar, no necesito aprender nada nuevo, nos va a provocar deterioro cognitivo, ¿vale? Aprender un idioma, tocar un instrumento, cantar, aprender un baile, leer, escribir, visitar lugares nuevos, todo esto hace que se fortalezcan nuevas conexiones neuronales y nos protege del deterioro cognitivo, ¿vale? Las tecnologías no son buenas, pero hoy en día con el móvil tenemos canciones que nos gusta, pones baile y enseguida hay un baile y a imitar movimientos nuevos aunque nos parezca patoso, cantar. Todo esto va a hacer que también nos proteja del deterioro cognitivo, ¿vale? Estimulación cognitiva, que eso es todo lo que hacíamos la otra vez, ¿vale? Leer, escribir y hacer ejercicios escritos. Esto va a ser la segunda parte del taller. Vamos a ver qué técnicas para memorizar tenemos a nuestro alcance y cómo podemos llegar a ellas, ¿vale? Algo que yo no sabía y que al estudiar y al preparar esto, fijaros, las enfermedades de las encías de forma repetitiva también tienen un mayor riesgo cognitivo. Pues a cuidar también la boca, ¿vale? Y otra cosa que, a ver, yo intuía, pero no lo tenía tampoco así de claro, es que todos los factores de riesgo cardiovascular, como son la diabetes, el colesterol, la hipertensión y la obesidad, afectan al cerebro. ¿Y por qué ocurre esto? Porque todas estas enfermedades a lo largo del tiempo van dañando los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, igual que los del corazón, los pequeñitos, son muy chiquititos, en el cerebro también hay muchos que son muy chiquititos, ¿vale? Entonces, claro, si se reduce el flujo, pues llega menos oxígeno y menos nutrientes. ¿Qué es lo que necesitan las células de todo el organismo para estar bien? Oxígeno y nutrientes que se obtienen de lo que comemos, ¿vale? Entonces, claro, si están dañados esos vasos sanguíneos, se puede acelerar la degeneración de células cerebrales, acumular placas y pues puede haber algún tipo de demencia o Alzheimer, ¿no? Entonces, fijar qué frase tan bonita. Al cuidar tu corazón, también estás protegiendo tu capacidad de pensamiento, tu memoria y tu salud cognitiva en general. ¿Qué pasa si yo ya tengo diabetes? No pasa nada. Si la tengo controlada, no va a haber daños en los vasos sanguíneos. Pero tenemos que tomar bien el tratamiento y la alimentación. Es decir, si tengo diabetes, no puedo tomar dulces refinados, ni azúcares, ni nada de esto. Sí que puedo tomar arroz y pasta en una proporción adecuada, porque si yo mantengo esa hiperglucemia, la azúcar alta, pues me va a afectar a los vasos sanguíneos. Lo mismo pasa con la tensión, pues tomarse la pastilla, hacer mucho ejercicio para que las arterias se flexibilicen, en fin, que no pasa nada porque tengamos las enfermedades, pero sí que las tenemos que tener controladas, no solo para el corazón, sino también para el cerebro.
Después, otros dos factores de riesgo cardiovascular, que son el tabaco y el alcohol, afectan negativamente a la memoria. El tabaquismo reduce el volumen cerebral, particularmente del hipocampo, que es esencial para la memoria y por lo tanto afecta también a la capacidad de atención y concentración que está en el hipocampo. Recordar que el hipocampo ya lo hemos nombrado muchas veces cuando hablamos de mindfulness, y se ha visto que la gente que hace meditación tiene más engrosado el hipocampo, porque ¿qué se ejercita con la meditación? La atención, la concentración. ¿Y qué es lo que hace falta para tener buena memoria? La atención y la concentración, ¿vale? Y con el consumo excesivo de alcohol también se produce atrofia cerebral, puede haber lagunas mentales y también a largo plazo se puede desarrollar demencia. O sea que estos dos factores de riesgo cardiovascular también son dos factores de riesgo cerebral, ¿sí? Vale. Luego, estos dos factores son también dos factores de riesgo cardiovascular: el no hacer ejercicio y el comer mal, pues también para la memoria. Y estos dos son los que hablaremos, uno la semana que viene y otro la otra semana, la siguiente. ¿Por qué el sedentarismo empeora o puede afectar a la memoria? Pues porque en la medida que haya menos circulación sanguínea, hay menos oxigenación y menos nutrientes en el cerebro. ¿Y cómo llegan? Una parte importante de cómo llegan los nutrientes al cerebro es por el movimiento, ¿vale? Y la alimentación saludable. Necesitamos comer frutas, verduras, cereales integrales, legumbres para obtener antioxidantes y nutrientes esenciales para el cerebro. Que eso ya en la tercera semana lo descubriremos, que haciendo la pirámide de alimentación mediterránea lo tenemos, pero yo sé que eso os apetece y espero que os apetezca. Vamos a desgranar qué vitaminas y qué minerales y qué alimentos tendríamos que comer todas las semanas. Primero, porque son buenos para la salud, pero son buenos para la salud cerebral, en la medida que nos gusten, de que podamos y todo esto, ¿vale? Y explicaremos algunos de ellos, por qué y todo esto. Luego, el sueño reparador. Claro, es que hoy en día se duerme muy mal y a veces ya pues sí que nos ponen alguna pastillita, pero igual que antes los médicos eran como más ligeros para dar benzodiazepinas, ahora ha bajado con eso de que somos el país que más benzodiazepinas consumimos, no sé si en el mundo o en Europa, ¿no? Bueno, hay métodos naturales, bueno, la melatonina, no sé si alguien toma, pero ahora se ha visto que puede, si se toma a largo plazo, tener efectos de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Os diré la semana pasada, un cardiólogo, o sea, la semana pasada, la semana que viene, os diré, no sé si tenéis Instagram, o sea, es que las redes sociales pueden ser malas o pueden ser buenas. Hay un cardiólogo que habla muy bien de todas estas cosas, os lo diré. Y si queréis seguirle, yo me entero de muchas cosas gracias a él. Y la melatonina, que ha sido un boom en los últimos 10 o 15 años, bueno, pues ahora ya hay estudios de que no es tan bueno. Es verdad que la melatonina se segrega si hay bastante serotonina. Y la serotonina se segrega cuando tomamos el sol y caminamos. Pero a veces tenemos tanto trastorno del sueño que por mucho que salgamos al sol y por mucho que caminamos, que se supone que se está segregando serotonina, pues tenemos dificultades, ¿vale? Hay otras cosas naturales como puede ser la valeriana, la pasiflora, el magnesio, que se está poniendo muy de moda. En fin, todo lo que sea natural, que nos enteremos si nosotros, por las patologías, cada uno de nosotros podemos tomarlo en alguna visita que hagamos al médico, no para eso solo, que si no luego me van a reñir a mí, ¿vale? Y hay que intentar dormir lo mejor posible, ¿vale? Proteger la cabeza. Hay golpes leves que pueden tener consecuencia a largo plazo. Entonces,
si utilizo moto y bici, utilizar casco, y si realizo cualquier deporte, poner las protecciones que sean necesarias, ¿vale? Luego aquí viene la madre de todo, que es el manejo del estrés, porque la depresión y la ansiedad puede afectar a la memoria, por lo tanto es importante el manejo o el cuidado del estrés. Ya sabemos que el estrés es bueno, no es malo, pero el estrés continuado tiene estragos en el organismo a nivel cardiovascular, endocrino y cognitivo. Y luego reducir el uso de dispositivos electrónicos, porque muchas veces lo único que hacen es que nos distraen y no mejoran la concentración. Vosotros daros cuenta que son noticias una detrás de otra y al final estamos media hora, ¿qué he visto que me ha gustado al principio? No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, ¿vale? ¿Cuándo tenemos que buscar ayuda? Cuando sientas que la pérdida de memoria afecta a tu capacidad para hacer las actividades de la vida diaria, cuando notes que realmente empeora, o si algún familiar o amigo está preocupado por ti y te ha dicho, oye, ¿has mirado esto? Bueno, pues una visita al médico, y además de este test que es pequeñito, hay otros test más elaborados que no son para traer aquí, que se pueden hacer y saber qué pasa. No hay una panacea de tratamiento, o sea, quiero decir, los tratamientos que ahora mismo hay para las demencias y para el Alzheimer son reguleros, pero bueno, por lo menos que tengamos constancia de ello, ¿vale? De todas maneras, tengamos mayor o no tengamos deterioro cognitivo, todos tenemos que hacer lo que vamos a hablar en estos 4 talleres. Os pondré esta diapositiva, ¿vale? Que están todos los factores de riesgo, y cada uno, el que vea que ahí necesita meterle más, pues es responsabilidad de cada uno, ¿vale? Y como os he dicho antes, vamos a hablar de qué es la memoria para luego poder hablar de técnicas de aprendizaje, ¿vale? El ejercicio la semana que viene, la siguiente la alimentación y la otra la meditación. Y con todo esto habremos hecho como el volumen más importante de los factores de riesgo en la memoria. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Pues nos metemos de lleno para saber qué es la memoria, ¿vale? La memoria es la capacidad que tiene el cerebro para codificar, almacenar y recuperar información y experiencias a lo largo del tiempo. Y también es esencial para el aprendizaje, la adaptación y la identidad personal. Y vamos a desgranar cada una de estas cosas. Las fases de la memoria son 3. La codificación, que es cuando transformamos lo que pasa a nuestro alrededor, la información, en un formato que puede almacenar en el cerebro. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que luego iremos hablando. El almacenamiento o consideración, que es retener de manera organizada esa información. A veces pretendemos aprendernos algo por el mero hecho y es información que está desorganizada y a lo mejor la tenemos que elaborar de alguna manera para poderla aprender. ¿Qué hacen Manu y Rosa en Pasapalabra? Ellos todo lo aprenden con reglas mnemotécnicas. ¿Cómo sacan el rosco? No se pueden aprender las 9 palabras, que luego lo veremos. Se aprenden las primeras sílabas de cada palabra. Eso es una manera de codificar para almacenar la información. Y la recuperación es acceder a la información que se almacena cuando se necesita, pues, para poder abordar cualquier situación de la vida. Un poquito más. ¿Qué es la codificación? Bueno, es la primera fase, es la más importante, al igual que cuando hablamos de meditación, es la más importante porque es donde está toda la información sensorial que luego se tiene que convertir en un código para poderse almacenar. Y ojo, puesto en rojo. Este proceso está influenciado sobre todo por la atención. Si yo no pongo atención
a lo que leo, a lo que escribo, a la película que estoy viendo, a la noticia que estoy oyendo. Si yo no pongo atención, cuando a los 5 minutos quiera recuperar esa información para hablarla con alguien, no la tendré, porque lo más importante es la atención. Y hoy os voy a poner 2 personas de excelente calibre, porque os voy a ir diciendo a lo largo de estos talleres ejemplos de personas mayores que son fantásticos en lo que hacen y son mayores. O sea, eso de que dicen, no, a mí ya se me olvidan las cosas porque ya soy mayor, eso es mentira. Dependerá de la atención y del empeño que yo le ponga. Y luego el significado que se le da a esa información. La consolidación y almacenamiento. Una vez que yo he codificado esa información, si no le he prestado mucha atención, pues a lo mejor es de forma temporal o de forma permanente, y se formarán distintas conexiones neuronales. El hipocampo es la estructura clave en ese proceso. Por lo tanto, ya sabemos que si cuando yo medito estoy ejercitando el hipocampo, va a ser esencial para la memoria, ¿vale? Y la recuperación, que es la acción de acceder a esa información almacenada para que de forma consciente yo pueda ejecutarla o llevar a cabo cualquier comportamiento. Y lo que decíamos, la memoria es importante para el aprendizaje, porque para asimilar conocimientos y experiencias nuevas tenemos que ejercitar la memoria, si no van a caer en el saco roto. Ayuda también a adaptarnos al entorno porque comprendemos lo que está pasando, y también construye nuestra propia identidad y las relaciones que tenemos con los otros. Si no hay memoria, no hay nada de todo eso. ¿Sí? Tipos de memoria. Tenemos la memoria sensorial, que es toda la que viene de los oídos y que a veces es simplemente breve porque yo no he querido profundizar más, pero puede ser también a largo plazo. Memoria a corto plazo, que es simplemente la que necesitamos para trabajar en un tiempo limitado, y que la que se almacena de forma duradera y que a lo mejor permanece durante semanas y durante toda la vida, ¿vale? Ahí es donde vamos a tener que aplicar las técnicas de aprendizaje para que esa memoria, cuando yo aprendo algo, lo pueda recuperar a la semana o dentro de 2 semanas o dentro de 1 año, ¿vale? ¿Qué tipos de memorias sensoriales hay? Pues cuando yo veo imágenes de una película, escucho una frase o puedo repetirla al instante, se llama memoria ecoica. Una textura, memoria áptica, recordar una comida porque ya la he comido antes y me trae recuerdos, memoria gustativa, o la memoria olfativa, que tiene que ver con recuerdos y emociones. Entonces, por eso es tan importante los órganos de los sentidos, porque ¿no os pasa a vosotros que cuando coméis alguna comida que habéis comido de pequeños os lleva a la infancia? Porque habéis estado con toda atención, ¿vale? O olores. Yo, por ejemplo, en Valladolid está el Campo Grande, está lleno de magnolios. Entonces tú nada más que entras ahí, huele a magnolia. Entonces yo cada vez que voy a algún sitio y huele a magnolio, digo, ¡ay! Huele a Valladolid, ¿no? Porque lo tengo ahí impregnado, porque lo he vivido, ¿no? O por ejemplo, ¿no os acordáis de la textura de vuestros bebés cuando eran pequeñitos, ¿no? Esa textura del bebé, eso no se olvida en la vida, ¿no? Porque le hemos prestado atención y emoción. Las cosas muchas veces no se aprenden tanto con las palabras, sino con la emoción, ¿vale? ¿Y cómo es la emoción? Pues emocionarnos con las cosas que nos pasan, con las cosas que hacemos, con las cosas que vemos, con las cosas que olemos, con las cosas que sentimos. No decir otro olor más, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el olor a mar es un olor que también me da mucha relajación, mucha satisfacción. El olor a pinos. Pero para eso, atención y emoción.
¿vale? Memorias a largo plazo. Tenemos de dos tipos, la explícita y la implícita. En la explícita hay dos. La episódica, que ya lo he dicho, es la que tiene relacionado con días importantes de tu vida, el día de tu boda, el día que han nacido los hijos, el día que te has divorciado, claro, también puede ser, ¿no? Cuando has hecho un viaje que tenías mucha ilusión, cuando, yo qué sé, cuando se han graduado tus hijos, cuando has conseguido tu primer trabajo, cuando has tenido tu primera paga, ¿no? Y esto es importante, que ya están en nuestra memoria episódica, pero que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces podemos pegar a esa memoria episódica cosas que nos pasan ahora, que eso ya lo veremos, que es una de las técnicas de aprendizaje. Y la memoria selectiva que se nombra, eso La memoria... que queremos tener, hay cosas que no queremos. Ya, claro, pero la memoria selectiva es aquello que tú quieres y aquello que tú no quieres, pero... no entraría dentro de la clasificación. No hay memoria selectiva, eso es más bien psicología, ¿vale? Pero fíjate que yo incluso estoy en contra de la memoria selectiva, pues porque yo creo que todas las cosas que han pasado en nuestra vida, las buenas, y no es que haya que recordarlas, pero tampoco hay que no quererlas, no hay que desecharlas. Es como cuando meditamos. Me viene un pensamiento bueno, me recreo en él. Me viene un pensamiento malo, no lo quiero. No, es parte de nuestra vida. Otra cosa es que sepamos manejarlas para que no las traigamos a nuestra memoria una y otra vez para que nos hagan daño. Pero todo forma parte de nuestra vida. La vida no es así. La vida, recordar que es así, ¿vale? Y luego la memoria semántica, que son los conocimientos, como los significados de las palabras, los nombres de las capitales, ¿vale? ¿Y por qué si ya no nos acordamos, por ejemplo, de las comunidades autónomas y de las capitales de España, no las volvemos a aprender? ¿Por qué no? Si es una manera de ejercitar la memoria. O los ríos de España, o las montañas. Bien, no queremos hacer eso, pero ¿y cuando sale una noticia que dice, yo qué sé, Segorbe o cualquier otro pueblo, o Úbeda, o lo que sea? ¿Por qué no tenemos esa mente de principiante y para poder retener esa noticia, si es que es una noticia que nos ha gustado, nos vamos y nos fijamos que Úbeda está en Jaén o que Segorbe es de Valencia o de Castellón, ¿no? Bueno, para que de esa manera, de una forma indirecta, seguimos estando conectados con nuestra geografía, o por ejemplo, si sale Azerbaiyán, ¿por qué no situarlo en el mapa? Todo eso son cosas nuevas. Vosotros pensad que cada cosa que hacéis de esta son nuevas conexiones neuronales. Y si hay muchas conexiones neuronales, va a haber menos deterioro cognitivo. Tenemos que tener esa mente de principiante, de curiosidad, no solamente cuando estábamos estudiando, sino que todas las noticias geográficas, de lluvias, políticas, de tal, ¿por qué no situarlo en el mapa? Sale un volcán de erupción. ¿Dónde está? ¿En qué continente está? ¿Bañado por qué mar está? No lo queremos aprender de memoria, no, pero recordemos, traigamos a la memoria, ¿vale? Porque luego nos da mucha rabia cuando queremos hablar y ¿qué pasa? Que una noticia la quiero explicar y se me han olvidado la mitad de la noticia. Porque no la ponemos en contexto, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo en eso conmigo?
Vale. Y luego está la memoria implícita, que ahí son cosas que hemos aprendido repetidamente de forma casi inconsciente, y son habilidades que en la memoria procedimental que de forma automática siempre sabemos: montar en bicicleta, escribir, conducir un coche, tocar un instrumento, atarse los cordones de los zapatos. Cuando esa memoria procedimental se ve afectada, porque es una memoria como instrumental, ahí, ojo, ahí quiere decir que seguramente ya no es un olvido benigno. Puede que haya detrás, que esté incipiente algo de memoria. Es decir, ¿quién no sabe atarse los cordones de los zapatos toda su vida? Aunque el otro día oísteis a Víctor Manuel, que dijo que estaba un poco hablando de que a la gente de su edad, claro, es que Víctor Manuel es mayor, que tiene casi 80 años, que no lo he puesto como ejemplo, pero bueno, ya vale como adultos mayores de ejemplo, ¿vale? Entonces, él dijo que su madre a él se lo hacía todo porque era hombre. No es que su madre lo estuviera haciendo mal, es lo que había en ese momento, ¿no? Dice, entonces yo me iba al trabajo, a estudiar, incluso cuando ya era mayor, y me ataba los cordones de los zapatos. Con lo cual yo ahora me compro zapatos que no tengan cordones. Lo cual, si yo hubiera estado con él, le diría: mal, Víctor Manuel, te tienes que poner esto para aprender nuevas conexiones neuronales. Pero bueno, viene al caso por eso, ¿no? O sea, son procedimientos que ya hemos aprendido. Eso no quiere decir que no podamos aprender nuevos conocimientos. Yo ahora ya me gustaba, pero yo ahora estoy empezando a mezclar mis acuarelas, yo sola además. Y ya no se me olvidan cuando mezclo esto con esto, cómo sale, no sé qué, no sé cuánto. Pues son nuevas cosas que hacemos. No está aquí porque me maravilla la que estaba aprendiendo ahora a tocar el piano. No ha venido. Pues es que es fantástico. O gente que se mete en un coro a cantar, o que se mete a hacer baile. Todo eso es fantástico, aunque no lo hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. ¿Es bueno o malo el apuntarse las cosas? ¿O es mejor intentar aprender? Las dos cosas. Es bueno apuntárselas porque escribes, y escribir. Hemos dejado de escribir, solo escribimos en el móvil, en la tablet o tal. Hoy he mandado un WhatsApp muy importante, ¿vale? Entonces, muy importante escribir, porque es textura, es visual, hay graf, y entonces tal. Pero tú te haces la lista de la compra. Hoy veremos una manera. Pero aparte, intentas aprendértela y la llevas guardadita. Y cuando ya has terminado todo el recorrido por el supermercado, la sacas, si te falta algo, lo compras. Pero intentar hacerlo sin la lista. Exactamente. Pero el hacer listas no es malo, porque claro, a veces uno dice, es que se me ha olvidado la cita del médico, es que yo todo eso me lo apunto, además yo llevo mis citas, las citas de mi mamá, o sea, eso hay que apuntarlo evidentemente. Una agenda de papel. Lo que has dicho de las acuarelas y tal, mezclo esto y tal y se convierte tal, pues intentar aprenderlo sin que lo tengas que estar anotando. Claro. Eso sí, pero bueno, tampoco pasa nada porque lo anotes al principio. Llegará un momento que si lo repites muchas veces ya no lo tienes que apuntar, ¿vale? Estaba diciendo algo y se me ha ido, ¿veis? ¿Qué había dicho? Sí. No, fundamental, tener una agenda, por favor. Hay que tener una agenda. Una agenda para apuntar no solo las fechas de los médicos y de las cosas que haya de esas, ¿no? Sino, pues, yo que sé, tengo una amiga que está mala, la he llamado, me apunto para volverla a llamar la semana que viene a ver cómo está. O tengo un grupo de amigos y hace un mes que no nos vemos, venga, pues les voy a llamar yo y a ver si volvemos a quedar. O sea, no solamente cosas de médicos. O también, por ejemplo, apuntar los horarios de meditación, los horarios de ejercicio, los horarios de fortalecimiento. Apuntarlo, ¿vale? Y ahora viene
lo que yo quiero, bueno, espero que os queden más cosas, pero algo, después de hablar de qué es la memoria, de las fases de la memoria y de los tipos de memoria que son muy importantes para las técnicas de aprendizaje, lo que queda claro. Mirar, en el envejecimiento cerebral patológico, en las demencias del tipo que sean, además de la pérdida de memoria, que es lo que nos puede pasar a nosotros ahora, ay, se me ha olvidado esto, ay, se me ha olvidado lo otro, hay alteraciones cognitivas del lenguaje, de percepción, de praxis, de razonamiento y de cálculo, ¿vale? Y eso no nos pasa a nosotros. Lo digo porque nos quitemos eso de, ay, es que tengo demencia. No, tengo olvidos, ¿vale? También hay repercusiones en la vida cotidiana, pues cosas que sabíamos hacer, se me olvida atar los cordones o se me olvida cómo tengo que lavarme los dientes, ¿vale? Ya. ¿Veis cómo no tenemos demencia? Vale. Y hay daño cerebral. ¿Qué es lo que nos pasa cuando decimos tengo demencia, que espero no oírlo nunca más? Se llama, tiene una palabra técnica, olvido benigno. ¿Y cuáles son las dos primeras cosas del olvido benigno? La falta de ejercitación mental y la falta de atención o desinterés, lo que os estaba diciendo. Por ejemplo, leo un libro y quiero, es que, a ver, estamos en una sociedad, va bien de tiempo, de todo rápido, de cuanto más mejor. Entonces leo un libro, pero lo leo a lo mejor tan de corrida que no he sacado las emociones de los personajes. Y claro, si no he conectado con los personajes, es imposible que me acuerde del nombre y del autor, a lo mejor al cabo de unas semanas. Y que cuando quiero hablar con sí, ese libro que ha sacado no sé quién. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Falta de atención e interés. ¿Qué hago yo? Bueno, algunos de aquí lo sabéis. ¿Qué hago yo? Hombre, si es un libro cortito, de pocos personajes, igual no. O igual también yo tengo otra libreta. Tengo muchas libretas en casa. Entonces yo tengo una libreta y cuando leo un libro me pongo el libro, el autor, incluso a lo mejor pues busco algo y si ha escrito otro libro que he leído me lo anoto, en fin. Y conforme van apareciendo personajes, les voy apuntando y el parentesco, como me hago un cuadro genealógico. Ya estoy escribiendo. Y ya, además de leyendo, estoy prestando más atención. Con lo cual, cuando yo quiera recuperar esa información, va a ser más fácil. Incluso, yo esto ya no lo hago, pero también se podría hacer. Podría incluso poner alguna trama importante o escribir alguna frase, eso sí que lo hago, escribir alguna frase que sea importante, subrayarla, pero luego el libro lo dejas, la libreta la tienes ahí, pero también está bien, ¿no? Entonces, falta de ejercitación mental, falta de atención y falta de interés. Luego, problemas de comprensión, ¿vale? Es que están hablando de que en no sé qué sitio hay unas minas de no sé qué mineral raro, que ahora se ve mucho lo de mineral raro, cuando luego yo lo quiero decir, es que no he buscado ni dónde está la mina esa, ni qué mineral raro es, y por qué es importante ese mineral raro. Entonces, si no lo comprendo la noticia, si no comprendo, a ver, igual no me importa, vale, pero si me importa es una manera estupenda de interesarme de eso, ¿no? Luego, lo que hablábamos, déficits sensoriales, tengo que ver y oír bien. Y cuando también hay ansiedad o depresión, va a hacer que haya más olvido, porque solo tengo en la cabeza el problema ese que tengo, y bueno, y a veces también me pongo altas exigencias o inadecuadas. Es decir, yo no me puedo ponerme a estudiar ahora genética. Yo
mis hijos a veces me explican mucho y luego se cabrean conmigo. Pues no te lo expliqué el otro día. Pues bueno, es que eso para mí es muy difícil porque hay nombres muy técnicos. Bueno, pues a lo mejor es que eso no hace falta que me lo aprenda y cada vez que lo necesite que me lo cuenten y tengan paciencia conmigo, que los hijos no tienen paciencia con los padres, ¿vale? O no sé hacer algo en el ordenador, ¿vale? Ahora con la IA ponemos el nombre del ordenador, el programa que estoy usando y lo que quiero hacer y nos lo dice todo. Pero tenemos que tener esa atención, ese interés y querer comprender. Si no, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Vale. Mirad, hay una serie de técnicas para cuidar la memoria, para tal, que esto es lo que hacíamos la otra vez. Pero es que esto, yo creo que cada uno, como os voy a decir ahora luego, lo puede hacer. Aquí vemos para qué sirven, para qué significa, pero luego se pueden hacer en casa. ¿Qué es? La agrupación, agrupar palabras que tienen, que son las mismas categorías para poderlas memorizar. Ahora veremos ejemplos. El método de asociación, que es vincular algo nuevo con lo conocido. ¿Vale? Pues yo qué sé, si hay una película que la tengo yo muy metida, en la cual el personaje le pasa no sé qué y la noticia esta, pues vincularla a esa película que yo ya la tengo como mía, ¿no? Técnica del relato, técnicas mnemotécnicas y la repetición espaciada en el tiempo, ¿vale? Pero antes de entrar de lleno en las técnicas de memoria, vamos a hablar de dos mayores nuestros que creo que son dos genios, ¿vale? Uno de España y otro de fuera, pero bueno. Mi Lola Herrera, ¿vale? 90 años, sigue haciendo obras de teatro, aprendiéndose textos interminables. Eso no nace de la nada, ¿vale? Mirar. Lola Herrera ha demostrado a lo largo de su carrera la capacidad para aprender, asimilar textos, sobre todo en su trabajo teatral. Y ella muchas veces ha explicado que lo que hace es tener una profunda, lo que os decía yo, conexión con los personajes y con la obra. Buscar, entender, interpretar las motivaciones y la psicología para poderlo luego expresar. Eso es algo más que memorizar, que es lo que os estaba diciendo yo. Cuando leemos un libro, igual no me gusta mucho, bueno, pues lo paso de corrida, pero si hay un libro que me gusta mucho, tengo que leerlo de esta manera, porque si no, en 2 días, cuando me dicen, ¿qué libro has leído? Sí, es de ese autor tan importante, ¿y qué es la última obra que ha hecho? ¿Cuál? ¿No? Vale. Mirad, la última obra, que además era de una mujer real, Camino a la Meca, de Helen Martins, o sea, y lo protagonizaba ella, su hija y otro actor, ¿no? Y os lo digo porque además era de una persona avanzada, o sea, de edad, avanzada en su generación, y que a pesar de todo prefería más las preguntas que las certezas, que valoraba su libertad y su autonomía. Es una persona que vive en un pueblo, yo creo que es de Londres o de Estados Unidos, por ahí, porque no lo dice, y mira, ¿veis? Tenía que haberlo estudiado, la procedencia de dónde viene, ¿veis? Vale, y eso que la he visto, que me interesa Lola Herrera y tal, pero sí que os puedo decir que es de una mujer muy potente que pretende el cura, pero es un cura protestante, meterla en una residencia porque es una señora mayor que no puede ser que viva sola, y ella, que dice que aunque sea mayor quiere vivir sola, ¿vale? Muy importante. La otra también la menciono muchas veces, Isabel Allende, 83 años. Hace poco sacó su
Su último libro. No, esa no es. Esa no es la última. Sí, pero esa no es la última, ¿veis? Y a mí ahora se me ha olvidado. Inés del Valle, ¿cómo era? Mari Carmen, que tú también. ¿Veis? 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 Y eso que me gusta y que me la leí con muchas ganas. No sé qué del Valle, ¿no? Me llamo Emilia. Emilia del Valle, ¿vale? Pero ¿por qué la pongo? Porque claro, bueno, primero porque tiene 83 años y sigue escribiendo. ¿Qué? Bueno, enamorada, sí, se ha casado ya 3 o 4 veces, ¿no? ¿Qué? Bueno, del 70, tenía 70 y pico años, ya la tiene algunos años más. Bien. Entonces, ella siempre ha dicho que es otra cosa importante, el ser disciplinado. Ejercicio diario con mucha disciplina. Alimentar la memoria, la experiencia personal y la investigación. ¿Vale? Ella cuando se sumerge en su obra sin distracciones y deja que las historias nazcan de forma natural, que vea las conexiones con los personajes y tal. En una de sus últimas entrevistas ella decía que cuando estaba escribiendo sentía los olores, y lo estaba escribiendo ella, que había en ese sitio, los sabores, si es que había comidas, los paisajes, las conexiones entre los personajes, y que cuando era algo triste mientras lo escribía lloraba, y que cuando era algo alegre reía. Vale, estas dos personas que son fantásticas nos están diciendo disciplina, memoria, emociones y conexión con las emociones. Las 3 cosas. Porque si no, pues como me ha pasado Emilia del Valle, ya se me había olvidado. Y eso que he escrito los personajes en mi cuaderno y tal. ¿Por qué? Pues porque tenemos también muchos estímulos y también es imposible a lo mejor tenerlo todo guardado, ¿no? Pero estas personas nos están diciendo que es importante estas cosas, ¿no? No solamente de decir tener memoria, sino conectar siempre con las emociones, con la atención y la disciplina. Porque claro, si oigo una noticia digo luego, es que luego ya no me voy a acordar de la noticia. Pues cojo, si tengo todavía, yo es que las enciclopedias las he tirado, pero el móvil, pues te pones con el móvil y buscas ese país, ese río, ese volcán, esa guerra y nos vamos formando, ¿vale? Empezamos con las... ¿Hasta aquí bien? Empezamos con esto. Si yo, por ejemplo, pretendo aprenderme todas esas palabras, ¿vosotros pensáis que me las puedo aprender? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? Agrupándolas, lo pone arriba. Es decir, si yo quiero aprenderme todas esas palabras, por mucho que las repita 100 veces, así va a ser muy improbable que las aprenda, y si las aprendo, enseguida las voy a olvidar. ¿Cómo se nos ocurriría que me las podría aprender? Por ejemplo, ¿qué hay? Frutas, ¿qué más? Animales, ciudades y utensilios, ¿vale? Si yo me quiero aprender esas palabras, así es más fácil. ¿Esto para qué nos sirve en la vida? Si yo quiero decir, pues mira, a partir de hoy la lista de la compra va a ser un ejercicio de memoria que voy a hacer. Ponerlo por categorías. Lo que está en el fresco, los huevos, el queso, las carnes o el pescado, lo que está en el fresco. Lo que son de latas, pues me los agrupo. Lo que son de lácteos, me los agrupo o lo pongo en el fresco, dependiendo, ¿vale? Lo que es de panadería. Y entonces la lista, en vez de ser una lista, pues como esta, que sea una lista agrupada. Incluso si voy siempre al mismo supermercado,
que sea por el recorrido. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nos cierran un día nuestro supermercado y tenemos que ir a otro? ¿Cómo lo aceptamos eso? Mal. Vale, pues eso refuerza nuestras conexiones neuronales. ¿Vale? Eso refuerza nuestras conexiones neuronales. Y sería algo bueno, y lo veremos luego, de cambiar de sitios de comprar y de cambiar los caminos que realizamos y todo eso, pero lo veremos luego. La asociación, ¿qué significa asociar? Pues significa conectar una información nueva con algo que conoces y que ya recuerdas fácilmente, creando una imagen mental vivida de esa asociación. Por ejemplo, asociar una capital con una comida. ¿Vale? Si voy a hacer lasaña, pues lo asocio con Grecia, ¿no? O un perfume o un aroma que me recuerde a mi niñez, ¿no? Casi todos recordaremos el Nenuco o cualquier colonia de estas de bebé, ¿no? O alguna experiencia vital con alguna película, ¿no? El asociar algo que yo ya tengo muy metido dentro de mí con algo nuevo que tengo que hacer o que me está pasando, ¿sí? Técnica de relato, que consiste en inventar una historia o un recorrido, como decía ella, en el supermercado, con las palabras que queremos recordar. Y hay ejemplos, ¿no? Si hay que ir a algún sitio y en vez de coger el autobús quiero ir andando, pues ver el recorrido mental de sitios familiares hasta llegar al sitio en vez de coger el tantán. El tantán es el Google, ¿no? El Google Map. Entonces, decir, pues si quiero llegar a tal sitio, sé que primero, bueno, a lo mejor lo puedo mirar en el Google Map, pero digo, primero tengo que llegar al Mercado Central, luego tengo que llegar a esa calle donde hay ese restaurante que me gusta mucho y por fin llego al otro, ¿vale? También, para una receta se puede también inventar un relato o memorizar la lista de la compra o memorizar algunos libros. Por ejemplo, si a mí me gustan mucho las obras de teatro de Lola Herrera, solo me acuerdo de la última, Camino a la Meca, y de una que me impactó mucho que fue Solas, pero yo las he visto todas y yo qué sé, quisiera ver, chica, las busco y a lo mejor puedo montar una historieta y con esa historieta me acuerdo de todas las obras de teatro de Lola Herrera. O si me quiero acordar de los libros más importantes que ha escrito Isabel Allende y que me han llegado más adentro. Pues igual también puedo escribírmelos primero y ver. Claro, esto no lo queremos hacer. ¿Quién quiere hacer esto? Pero luego decimos, es que tengo mala memoria. Pero es que todo, o sea, quiero decir, es como el ejercicio. Lo que pasa es que a lo mejor ya lo tenemos como más interiorizado y lo hacemos. Pero el ejercicio físico también cuesta. Y lo hacemos. Pero es que si queremos ejercitar la memoria, pues todas estas cosas son importantes. Pondré la pantalla de las técnicas de memorización para que os acordéis, la pondré también en el WhatsApp. Luego, las reglas mnemotécnicas, por ejemplo, acrónimos. Crear una palabra o una frase usando las primeras letras de los elementos, como es la ONU, el IVA, el FIFA, pero también pueden ser cosas personales nuestras. Rimas y canciones. Bueno, de pequeños sí que nos enseñaban a lo mejor a aprendernos algunas cosas con canciones, ¿no? Y elaborar también alguna narración, que es sería como la técnica de relato. Por ejemplo, los números de teléfono ya no nos los aprendemos. Y si un día perdemos el móvil, lo tenemos, por lo menos los más importantes. ¿Qué hacemos? Bien, no sé si todos os acordáis de los teléfonos más importantes, si sé esto el móvil. Pues algunos sí, otros no. Por ejemplo, sería algo así, ¿vale? Sería algo así.
Si quiero aprenderme bien el teléfono de mi pareja y de mis hijos y una amiga, pues por ejemplo así. Pero claro, para eso también me tengo que sentar y ver las cifras esas, cómo me puedo acordar, ya, porque es que acordarse, o sea, quiero decir, hasta que no había móvil, no le he quitado, hasta que no había móvil, nos acordábamos de casi todos los teléfonos, por lo menos de 8 o 10 teléfonos nos acordábamos. Y ahora ponernos a aprender como nos parece tontería porque está el móvil, no le prestamos atención. Pero igual si generamos una regla mnemotécnica parecida a esta, según los números, claro, que tengamos, no sé este número, ¿vale? Pues es más fácil. Otra técnica que está dentro de las reglas mnemotécnicas son las técnicas de las iniciales. Imaginamos que tenemos que aprendernos los nombres de estas amigas, mis nietos, los personajes de una novela y siempre se me olvida alguno, ¿vale? ¿Cómo sería? Los recoloco y digo mi jaleo. Esto es lo que hacen con el de las 9 palabras Rosa y Manu. Se aprenden o la primera inicial o las 2 primeras iniciales, ¿vale? Solo que nosotros tenemos que intentar hacerlo para largo plazo. Ellos luego ya se les olvida, es para corto plazo, ¿vale? Pues María, Irene, Jaime, Alicia, Luisa, Elena y olvido mi jaleo, ¿vale? Queremos aprendernos porque se nos han olvidado las provincias de Galicia: Pacol, Pontevedra, A Coruña, Ourense y Lugo. ¿Vale? ¿Qué? ¿Sí? La última, repetición espaciada, es decir, revisar la información en intervalos de tiempo crecientes en lugar de repasar todo de una vez, consolida más la memoria. Sería leerlo, luego repasa y después de un tiempo vuelve a decirlo y vuelve a repasar, teniendo tiempos más largos. Claro, todo esto requiere no solo de disciplina, sino de mucha voluntad. Y os he dado muchos ejemplos que lo podemos hacer en la vida cotidiana. Películas, libros, lista de la compra, países, ríos, donde están pasando. Todo eso lo podemos hacer. Yo, mi recomendación, no para hacerlo de una tirada, sería... Hay cada vez más libros para mayores para entrenar la mente. Y en estos libros utilizan todas esas, no todas, pero muchas de esas técnicas de aprendizaje de la memoria, ¿vale? Unos son más de lógica, como pueden ser esto, y estos son más que hay un poco de todo, ¿vale? A mí, yo me compré uno diciendo, ya veremos, porque esto ya, o sea, es como volver, pues eso, a estudiar, ¿no? Pondré la foto esta. En internet hay mucho, también, pero volvemos a lo mismo, ¿qué lo hacemos? Tecleando. O lo hacemos, y aquí hay cosas de colorear, hay formas, no sé si sale aquí alguna forma, pues por ejemplo que te dice... formas, cuál es la parecida y cosas así. Yo creo que no para hacerlo, decir ahora voy a emplear 1 hora, no, pero en mi agenda, pues a lo mejor dedico 2 o 3 ratitos a la semana a hacer 2 o 3 páginas. Y luego todo lo demás que hemos dicho de la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Os parece interesante ejercitar así la memoria? ¿Pensáis que sí que es cierto eso de que muchas veces no retenemos las noticias por la falta de atención y el desinterés? Sí. Y lo de los libros, sobre todo. Lo de los libros. Lo de los libros es, ¿no? ¿Tú lo haces? Leo muy deprisa y luego pasa lo que pasa.
Pero es porque estamos inmersos en esta sociedad de cuanto más, mejor. Y eso es mentira. Cuanto menos, mejor. Es mejor leer 3 páginas, pero leerlas bien a 6 y no enterarte. Y saber los personajes, y quién es hijo, y las épocas, y todo eso. Y las emociones, o sea, compartir las emociones. Claro, y si eso de que a lo mejor se me ha ido el santo al cielo, pues chico, te vuelves 5 o 10 páginas atrás y lo vuelves a leer. Pero eso es fundamental. Yo hago muchos crucigramas. Vale, dentro de estos libros hay crucigramas, hay sudokus, sopa de letras, es decir, si alguien en vez de esto ya hace sopa de letras y todo eso, está bien, pero aquí es más variado y no tengo nada con Rubio, y ya os he... Yo eso también lo hago. Ese también lo hago. Hay muchos juegos de esos de juntar palabras para meter en los crucigramas, que es con el dedo. Es que eso también está bien. Es también el Word, la palabra del día, que es gratuita. Esa apuntárosla. Todos los días hay una palabra que buscar. La palabra del día en Google. Las señales para que cambiaron el orden de la palabra para que la apunte. No, aquí es la palabra del día y tienes 6 oportunidades para aprenderla, para sacarla, ¿vale? Y es gratuita, bueno, como todas, el Duolingo para aprender un idioma también es gratuito. También tiene la parte de pagar. La palabra del día también hay una parte de pagar, pero si solo haces la palabra, es que no sé si ¿lo conocéis o no? Simplemente ponéis en Google la palabra del día, yo es que hoy ya la he hecho, entonces, pero es esto, ¿la habéis visto? A ver, que lo vuelvo a poner, estaros atentos, ¿vale? Entonces tienes unas oportunidades, yo tengo un 93%, y luego te va diciendo los aciertos, tengo un 93% de aciertos, ¿vale? Eso también está bien, que un día la haces bien, que otro día no la haces, es gratuito, tenemos que coger todas las cosas que sean gratuitas, pero yo, a pesar de que hago los juegos de palabras, esto y tal, esto me gusta. Me gusta. Si ya hacéis sopas de letras, sudokus, me gusta. Juegos de mesa, ahora lo veremos también, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Vamos a aprender un tipo de ejercicio de gimnasia que se llama Brian Jean. ¿Lo habéis oído alguna vez? Vale, es una técnica que utiliza ejercicios físicos simples para crear nuevas conexiones neuronales, trabajar los 2 hemisferios y mejorar las capacidades de aprendizaje, concentración y memoria. Cada día vamos a aprender 3 o 4 ejercicios y los vamos a intentar sumar. Sumar me refiero a hacer los de esa semana y, si nos da tiempo, los de la semana anterior, ¿vale? Entonces, vosotras sentados, porque si nos ponemos de pie, me pongo de pie para que me vean el último, si no, no me veis. Bien, está ahí escrito para que yo no me pierda y para que vosotros lo tengáis. Entonces, ponemos la palma de la mano derecha boca arriba, así, y la palma de la mano izquierda boca abajo, ¿vale? Así, quedaros así. Lo normal sería, las pongo las dos así y hago así. Eso es lo normal. Ahí no trabajo los 2 hemisferios. Si yo me pongo así, tengo que hacer así, ¿vale? Este es fácil. Iremos haciendo más difíciles, ¿vale? Pero muchas veces, si no prestamos atención, haremos que al final vayan en el otro sentido, ¿vale? Pero es así,
Y ahora lo haremos con música. Fijaros bien, que luego lo haremos con música. Vale. El siguiente. Mano derecha así. Mano derecha así. Y mano izquierda con la palma boca arriba. ¿Vale? Y entonces ahora esta la cierro y esta la extiendo. Este ya es más difícil. Porque además el puño tiene que ir así. No puede quedarse en la misma posición que la mano. ¿Entendemos? Mano derecha cerrada. Mano izquierda así. Y cambiamos. No, pero no lo pongas así. No. A ver. Seguir la instrucción. A ver, que hoy es que no puedo hablar mucho. Vale. Puño así, derecha. Pero ponerlo así. No así, ni así, ni asá. Así, como es. Mano izquierda así. Cierro y abro. A cámara lenta. Cierro y abro. Cierro y abro. Pero el puño no así. Así. Porque la mano tiende a ponerse de la manera que está la otra. ¿Vale? Entonces, vamos a volverlo a hacer. Que luego lo hacemos con música y ahí no se puede repetir. ¿Vale? Cierro, abro. Cuando acabe el taller, os daré también el Instagram. Mira, ¿ves? Yo ya me equivocaba, ¿vale? Como voy hablando, os daré el Instagram de una chica que hace muchos juegos de estos, para que también lo tengáis, ¿vale? Ya. Este no os lo mando, pero si queréis os lo mando. Vale. Luego, seguimos. Mano derecha, ángulo recto hacia abajo. Y mano izquierda hacia arriba. No, pero no muevo los antebrazos. No muevo los antebrazos. No muevo los antebrazos. Claro. ¿Sí? ¿Lo hemos visto todos? Vale. Y este ya un poquito más difícil, ¿vale? Palma de la mano hacia arriba, la derecha. Y la izquierda hará un volteo entero y luego cambiamos hacia abajo. Volteo entero. Hacia arriba a la derecha, volteo entero. ¿Eh? Vale, empezamos. Empezamos. Mano derecha, todos hacia arriba. La izquierda hacia abajo y hace volteo entero. Cuando ya he hecho un volteo entero, que tiene que quedar hacia abajo, la izquierda, la derecha la pongo hacia abajo. Volteo entero. Hacia arriba a la izquierda, la derecha. Volteo entero. Ah, otra vez. Otra vez. Vale. Estamos trabajando conexiones neuronales nuevas, chicos. Vale. Venga. Palma hacia... Igual no nos da ni hacer tiempo a la meditación, pero bueno, nos dará lo que nos dará. Si no, para eso ya tenemos... Si es que no puedo hacer estas cosas, pero bueno, me emociono. Esperad que me meta un caramelito. Vale, todos a la vez. Atención, interés, disciplina, ¿vale? Motivación. Mano derecha hacia arriba, porque así vamos todos iguales. Y además intentar que sean, no así ni así, paralelas, ¿vale? Mano derecha hacia arriba. Izquierda, volteo completo, llega al mismo sitio. Mano derecha hacia abajo, volteo completo. De la otra. Paciencia, paciencia, no hablemos. No hablemos. Mano derecha hacia arriba, palma hacia arriba. Y las ponemos así, que sean, que están paralelas, ¿vale? Mano izquierda hacia abajo. Hasta ahí estamos todos, ¿no? Eso sí. Vale.
Mano izquierda, volteo completo. Mano derecha hacia abajo. Volteo de la mano izquierda completa. No se nos tiene que mover la otra. Mano derecha hacia arriba. Volteo completo de la izquierda. Mano derecha hacia abajo. Volteo completo de la izquierda. Mano derecha hacia arriba. Volteo completo de la izquierda. ¿Sí? Sin que lo diga, ¿vale? Sin que lo diga, ¿vale? Si me decís que no, porque luego lo vamos a hacer bailando. Entonces, bueno, bailando vosotros sentados, porque si no, no me veis, pero con música, para que sea también más bonito, ¿vale? Si alguien no lo ha cogido, que lo diga y lo repetimos, ¿vale? Venga. ¿No? ¿Alguien dice que no? Vale. Vamos a repetirlos los 4 para ponerlos con la música. Desde el principio. Tranquilidad. Tranquilidad. Vamos a repetirlos. Si esto se lo enseñáramos a nuestros nietos, ¿por qué no lo aprendemos nosotros? Porque no ejercitamos nada. ¿Vale? Venga, entonces, vamos a aprender desde el principio, el primero. Recordaros que era la palma hacia arriba, la derecha, la izquierda hacia abajo. Y era así. ¿Lo sabemos todos? ¿Hay alguien que no lo sepa para repetir? Vale. Segundo, mano derecha cerrada con el puño así y la izquierda al mismo nivel así. Cerramos la izquierda, abrimos la derecha y así alternativamente. Pero el puño tiene que ser así, en esta dirección, no así, ¿vale? Otra vez esta. Mano derecha, así. Mano izquierda, así. ¿Vale? ¿Vale? Cierro la izquierda, abro la derecha. Cierro la derecha, abro la izquierda. Cierro la izquierda, abro la derecha. Cierro la derecha, abro la izquierda. Pero en el mismo plano. En el mismo plano. ¿Lo tenemos todos? ¿Más o menos? Este otro era fácil, ¿no? En el mismo plano también, ¿vale? Vale. Y la última, la del conflicto. Mano derecha. Lo digo, no me dará tiempo a la meditación, pero no importa. Esto también es nuevo. Palma derecha hacia arriba. Palma izquierda hacia abajo. Lo voy a hacer a cámara lenta. Volteo la izquierda. Derecha hacia abajo. Volteo la izquierda. Derecha hacia arriba. Volteo la izquierda. Derecha hacia abajo. Volteo la izquierda. Derecha hacia arriba. Otra vez, otra vez. Derecha hacia arriba. Izquierda hacia abajo, en el mismo plano. ¿Vale? ¿Sí? Volteo izquierda. Izquierda. Derecha hacia abajo. Volteo izquierda. Derecha hacia arriba. Volteo izquierda. Derecha hacia abajo. Volteo izquierda. Derecha hacia arriba. Volteo izquierda. Derecha hacia abajo. Volteo izquierda. Derecha hacia arriba. Volteo izquierda.
¿Más o menos todos? Atención, atención, chicas, ven chicos, todo el mundo sentadito, que ahora no voy a decir nada, solo me vais a mirar y vamos a escuchar música. Y lo hacemos, claro, hombre, sí, aquí no hemos venido a hacerlo yo, ¿vale? Venga, además mirad qué canción más bonita. Primero. No. L is for the way you look at me. O Segundo. is for the only one I see. V A mí me está saliendo mal. is very Ahora. extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Empezamos. ¿No? ¿No? Una sí, otra no. Así. L is for the way you look Siguiente. at me. O is for the only one I see. V is the very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love, love, love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. 'Cause love was made for me and you. I said love was made for me and you. You know that love was made for me and you. ¿Os ha gustado? Después de todo el rollo que os he soltado al principio, digo, tengo que meterles algo que se animen, si no, ¡people! Bueno, vale. Aquí hay una hoja. Sí. Entonces, en el WhatsApp pondré los cuidados, los factores de riesgo, pondré los libros, las técnicas y pondré esto para que lo trabajéis, pero es verdad que ya os diré el Instagram de esta chica y casi todas las semanas saca uno. Lo que pasa es que he cogido los más fáciles, o sea, que no desesperéis, porque son muchos más difíciles. Yo los tengo que practicar y los voy a practicar todos, pero ella tiene una facilidad, pone 2 dedos, ¿vale?, y de aquí estos 2, y luego cámbialos, o sea, súper difícil. He traído los más fáciles, ¿vale? Bueno, o sea, que si os parecen complicados, imaginaros, pero bueno, lo iremos haciendo todo, ¿vale? Desde el actual, ahora no me deja, ahora, a ver si lo hemos machacado.
Ah, que me ha ido al principio, mira. Falta un tipo de memoria y si nos da tiempo, aunque sean 5 minutos, hacemos la... Vale. Esa se llamaba, voy a ponerlo aquí, presentación desde la actual, ahora. Esa se llamaba ejercicios de Brian Jean, ¿vale? Porque se trabajan los dos hemisferios. También lo hay para trabajar con los brazos y las piernas, pero claro, el problema está en que aquí con tanta gente no podemos hacerlo, pero bueno, y haremos, ya os digo, ejercicios de estos, ¿vale? Después, hay otra gimnasia que se llama gimnasia neurobiótica, que ya algunas de las cosas que hemos dicho tienen que ver con este tipo de gimnasia y también es para estimular el cerebro, crear nuevas conexiones neuronales, mejorando sus funciones como la atención, la memoria y la concentración. ¿Qué cosas de gimnasia neurobiótica? Que esta también os pondré esa diapositiva, porque aunque luego ya os mandaré la grabación, por lo menos 3 o 4 diapositivas que son las más importantes, las pondré por si vosotros os las queréis guardar. Una, ya lo he dicho, modificar rutinas diariamente. Por ejemplo, si yo me cepillo los dientes con la mano derecha, hacerlo con la mano izquierda. Si siempre voy por el mismo sitio, no perdamos la atención, que estabais muy atentas y atentos. Si yo siempre voy por el mismo camino a la panadería o al supermercado, cambiar de camino, ¿vale? De actividades lúdicas, crucigramas, sudokus, rompecabezas, juegos de mesa como el ajedrez y también estos cuadernillos que es un poco compendio de todo. Ejercicios de coordinación, realizar movimientos cruzados como tocar la rodilla izquierda con el codo izquierdo, pero estos son el Brian Jean, ¿vale? Estimulación sensorial, experimentar con sabores y olores diferentes y luego ejercicios de memoria que serían todas las técnicas que hemos visto como la lista de compra y otras cosas que podamos hacer, ¿vale? Esto os lo pondré. Pues fíjate, bueno, hasta aquí, preguntas. Adela, ¿tú vas a estar todos los...? Sí, así de pesada soy. No. Esos, a ver, los cuadernillos rubio hay de niños, pero estos son de adultos. Entonces, cada uno se llama de una manera. Este es Entrena tu mente, están aquí detrás. Lo he traído por si luego queréis tomarle una foto, pero bueno, o sea, cualquier librería, en cualquier sitio. Y ya os digo, valen 10 euros cada uno, tampoco es que sea muy caro, pero si digo, pues no me quiero gastar ese dinero, buscar en internet, pero luego hacer otro tipo de cosas que hemos dicho, escribiendo mandalas, también es muy importante, no han salido, pero también es muy importante, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿Os ha aportado algo nuevo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, ahora toca un poquito de meditación, ¿vale? Mirar, el estrés viene normalmente porque nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente siempre está en el pasado, lo que nos genera muchas veces frustración y ansiedad, y en el futuro, que nos genera muchas veces incertidumbre y un montón de sensaciones. Tenemos que intentar estar la mayor parte del tiempo, cuerpo y mente, en el mismo sitio, que es el presente. Y ejercitar mucho la mente de tal manera que cada vez que sintamos que nuestra mente se va, poderla volver a traer al presente. No negar nada de lo que pasa, pero sí observar y volver al momento presente. La mejor manera de empezar a meditar es conocer la respiración abdominal profunda, que la trabajamos tanto en la meditación, pero como hay gente nueva, la vamos a hacer
brevemente y luego haremos una meditación del seguimiento del cuerpo chiquitita, porque aquí no hay vídeo ni hay nada, ¿vale? Ya hemos bailado, ya bien. Entonces, yo me pongo de pie, vosotros no, porque si no, los de detrás no me ven. Ponemos una mano en el pecho y una mano en el vientre. ¿Me oís? Aunque esté lejos. Entonces, lo primero que hacemos es cerrar los ojos y sentir dónde siento más mi respiración. Vale, abrimos los ojos y que levanten la mano cuántos lo sienten solo, la respiración, solo en el pecho. Vale, bajar la mano. ¿Y cuántos lo sienten en el abdomen? ¿Solo en el abdomen? No, en el abdomen o en el pecho, pero que lo sienten en el abdomen. Vale. En los dos sitios, pero he dicho solo en el pecho, y si ya lo sientes en el abdomen ya está claro, ¿vale? Tenemos que intentar que la mayor parte del día sintamos la respiración en el vientre, porque de esa manera hay mayor oxigenación, y ya hemos dicho que si hay mayor oxigenación, llega más oxigenación en toda la parte del cuerpo y más oxigenación en el cerebro. Además de que cuando yo respiro abdominalmente, se desplaza un poquito hacia abajo el diafragma y se segrega serotonina, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer ahora, la práctica es, porque luego hay que practicarla toda la semana, es hacer 10 respiraciones abdominal y profunda. ¿Qué significa eso? Que yo siempre inspirando y exhalando por la nariz. Entonces yo, no lo hagáis, inspiro, siento cómo entra al pecho y luego cómo llega al vientre, cómo sale del vientre y cómo sale del pecho. En casa mejor levantados, pero aquí lo vamos a hacer sentados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer 10, yo dirijo la primera y luego cada uno mentalmente con los ojos cerrados mejor, hace las 10 y cuando acabamos las 10, luego haremos la pequeña meditación, ¿vale? Venga, la primera. Inspiro hinchando el pecho e hinchando el vientre. Exhalo sintiendo cómo el vientre se desplaza hacia adentro y cómo el pecho se desplaza hacia adentro, y si necesito incluso le empujo un poquito con la mano. Vale, hasta 10, cada uno a vuestro ritmo, pero tenéis que sentir que se mueven las dos manos. Cada uno cuando acabe ya puede bajar las manos y abrir los ojos.
¿Sí? ¿Y qué hemos sentido? Yo por la nariz no estoy acostumbrada. O sea, cojo el aire por la nariz y lo tengo que expulsar por la boca. Vale, pues tienes que trabajar, coger por la nariz y tirar por la nariz. La semana pasada, cuando estuvimos en Mindfulness, vimos el vídeo de Nazaret Castellano y cómo cuando yo cojo el aire por la nariz y tiro por la nariz, que muchas veces son costumbres, tenemos que cambiarlas, estamos llevando a nuestro cerebro mensajes de tranquilidad, de que todo está bien. Cuando cogemos y tiramos el aire por la boca, además de que tiene prejuicio, o sea, es perjudicial para la salud, porque nosotros tenemos un sistema de limpieza en la nariz, por eso tenemos mocos, que no lo hay en la garganta, somos más propensos a coger distintas infecciones. Vale, pues vamos a hacer, claro, muy cortito, 10 minutitos, pero está bien. Luego pondré yo meditaciones más largas y lo último repasamos todo lo que hay que ejercitar hasta el miércoles que viene que nos veamos. Yo entre hoy y el miércoles lo pongo todo en el WhatsApp y vais ejercitando hasta el miércoles que viene, ¿vale? Venga, pues entonces nos ponemos con los pies apoyados en la tierra. Quitamos todas las cosas que tengamos, boli, libreta, bolso, todo. Y ponemos los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto. Dejo apoyados que los muslos apoyen bien en la silla, la espalda también. Abro los hombros. A la experiencia dejo descansar las manos en los muslos y cierro suavemente los ojos. Y entonces, una vez que he cerrado los ojos, recoloco la postura y conecto con la respiración, sintiendo cómo entra y cómo sale el aire. Siento como al inspirar entra el aire y deja sensaciones en el cuerpo y como al exhalar también deja sensaciones en el cuerpo. Inspiro y exhalo. Y vamos a hacer una exploración corporal desde los pies hasta la cabeza. Va a ser rápida, pero suficiente como para que aprendamos la técnica y la podamos repetir en casa con los vídeos que os voy a mandar. Y lo que hacemos es que llevamos toda nuestra atención. La respiración siempre está en segundo plano, nunca la perdemos, pero llevamos toda atención a los pies, a las plantas de los pies, sintiendo las sensaciones de apoyo, los dedos. Puedo sentir frío, calor, hormigueo, y llevo toda mi atención a las plantas, los dedos y al pie completo. Todo lo que sienta está bien. No hay que buscar nada, ni que aparezca, ni que no aparezca.
Ahora sigo la atención a los tobillos, a la parte delantera y a la parte posterior, sintiendo las sensaciones que hay, y si no hay ningún problema. Y subo hacia arriba, sintiendo las sensaciones en los gemelos, en la parte anterior, en las rodillas, en la parte anterior, en la parte posterior, en los muslos, en la parte que apoya con la silla. Quizás siento una sensación de presión. En la parte anterior las manos descansan hasta las caderas. De tal manera que al inspirar llevo el aire a todas las piernas, a las dos piernas, desde los dedos hasta las caderas, y al exhalar siento cómo se relajan y descansan. Al inspirar llevo la energía y el bienestar de la respiración, y al exhalar siento cómo se relajan. Hagámoslos unas cuantas veces. En la siguiente exhalación dejamos las piernas y nos vamos a la parte de abajo de la espalda, al rabillo, y vamos subiendo vértebra a vértebra hasta la columna lumbar. Seguimos subiendo vértebra a vértebra hasta la zona de los omóplatos, vértebra tras vértebra a la zona cervical. Daros cuenta que la espalda es una zona del cuerpo que sufre mucho con las tensiones emocionales, con las tensiones físicas. Así que observamos, reconocemos toda nuestra espalda. Y al inspirar llevamos energía y bienestar a toda la espalda, y al exhalar dejamos que se libere de tensiones y se relaje. Al inspirar llevamos energía y bienestar a toda la espalda, y al exhalar liberamos de tensiones, emociones, dolores, y sentimos que se relaja más y más. Y lo hacemos mentalmente cada uno. En la siguiente exhalación dejamos la espalda y nos dirigimos a la parte anterior, al torso, tanto al vientre, que ahí conectan todos sus órganos, el estómago, el intestino, el páncreas, el hígado, y al pecho, los pulmones, el corazón. Observamos esta zona del cuerpo. Y al inspirar llevamos la energía y el bienestar de la respiración, y al exhalar liberamos de tensiones, de toxinas, y cada vez sentimos más y más relajada esta parte del cuerpo. Inspiro y llevo energía y bienestar, y al exhalar cada vez está más y más relajado.
En la siguiente exhalación dejo el pecho y el vientre y me dirijo a los brazos. Siento las sensaciones en los dedos, en la palma de la mano, por delante y por detrás, en la muñeca, el antebrazo, los codos, brazo y los hombros. De tal manera que al inspirar llevo energía y bienestar y al exhalar siento los brazos pesados y relajados más y más. Al inspirar llevo energía y bienestar a los brazos y al exhalar siento relajación. En la siguiente exhalación dejo los brazos y me sitúo en la cabeza, en la parte posterior donde está el cerebro, las orejas, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, la mandíbula. Al inspirar llevo energía y bienestar a esta parte del cuerpo y al exhalar siento cómo se relaja y se libera de tensiones. Al inspirar, energía y bienestar. Al exhalar, relajación. En la siguiente exhalación dejo la cabeza y ahora vamos a inspirar llevando energía y bienestar a todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y al exhalar siento como todo el cuerpo se libera y cada vez está más y más relajado. En la siguiente exhalación dejamos el cuerpo, regresamos a la respiración en el vientre, observamos cómo está ahora la respiración. Hacemos 2 respiraciones lentas y profundas. Abrimos los ojos y nos masajeamos la cabeza, el cuello, las manos, los hombros. ¿Qué tal? Muy bien. Entonces, os pondré esto, los trabajos. Hacer 10 respiraciones varias veces al día. Hacer una meditación que os mandaré todos los días. Leer, escribir, hacer cuadernillos, puzzles, sopras de letra, sudokus, juegos de mesa, la gimnasia neurobiótica y los ejercicios de Brian Jim. ¿Qué? Bailar también, claro. Quien quiera bailar, bailar, cantar. ¿Vale? Preguntas. Observaciones. Pues nos quedan 4 minutos, ¿vale? Esto hay que hacerlo, pues si no diario, cada vez que podamos. Es que no va esto ahora. Y ahora sí. Nos ponemos de pie y en estos 4 minutos es que no lo puedo poner más alto. Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden. Pero vamos a esperarnos y a bailar el último baile. Venga. El aire depende de ti. Porque vamos a aprender esos 4 movimientos que hemos hecho antes, que es importante. Una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse
los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Hay más, pero primero vamos a aprender el estribillo. Y aquí libre. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, Lo imposible se puede lograr. la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez Aquí más. vamos. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al mundo con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al mundo con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sabes que se puede, que puedes intentar, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, quitarse los miedos. Bueno, el miércoles que viene, ¿vale?